La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. El partido entrará en la fase también de discusión de la ponencia marco. Se celebrarán las asambleas en las agrupaciones locales para elegir los representantes a los congresos provinciales e insulares, y las agrupaciones locales tendrán la oportunidad de aportar sobre el documento de la ponencia marco. Bueno, sí, por fin tenemos ya un calendario cerrado, las fechas a las que todos nos tenemos que atener, y yo lo único que espero es que el partido y sobre todo los candidatos estemos a la altura de este proceso que debe de servir para concluir con un partido fuerte, un partido unido, capaz de tener un proyecto con el que volver a significar una esperanza para la ciudadanía española, ¿no? Dejemos atrás cierta agresividad que hemos visto en estos días y que empecemos a debatir de ideas, de propuestas, de modelos, para, como digo, conseguir integrar y sumar y no seguir divididos. Ayer se aprueban unas normas del proceso de primarias donde se abre el proceso para recogida de avales, pero no se cierra el censo. Algo inaudito. Pues bien, nosotros lo acatamos. ¿Sabéis por qué? Porque, pese a las trabas, a los favoritismos, no habrá dique que pare el cambio político en el Partido Socialista. No habrá dique que pare la fuerza de la militancia del Partido Socialista. Yo quiero unirme a todos los miembros de la oposición de Venezuela. A María Corina Machado, a Leopoldo López, a todos, al alcalde de Ledesma, a todos los presos políticos y a todos los miembros de la oposición que han visto como ayer se ha dado un golpe de Estado en Venezuela. ¿Qué necesitamos? No dar marcha atrás en las reformas, porque se cambia lo que no funciona, pero lo que funciona es absurdo cambiarlo. Estabilidad política. Se necesita estabilidad política. La política influye y mucho en la evolución de la economía, en ese factor que se llama confianza y credibilidad. Y se necesita continuar con las reformas. Algunos ahora dicen que quieren tener confianza y cheque en blanco para toda la legislatura, que se olviden de cheques en blanco. Aquí hay un pacto de investidura con 150 puntos que tienen que cumplir uno a uno. Y esa fue la condición para que gobernaran partidos que no son de nuestro color. Esa es la confianza que le hemos dado a presidentes en los que no confiábamos, vamos a decirlo claro. Creo que ahora mismo el centro de la agenda política de este país está marcada, atravesada por un gobierno y sus aliados, el Ciudadanos y lamentablemente la actual dirección del Partido Socialista, que han decidido apostar por la despolitización de las instituciones. ¿Qué significa eso? Pues significa que la política no se hace en el Parlamento, la política se hace desde el Gobierno y consiste básicamente en garantizar que todo se queda exactamente igual a como está. Muy buenos días a todas, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan pequeño, tan complejo, tan convulso. Elena Noruega, Olga, David Quirós, Ismael, Marla Singer, Percebeiro Guide, Hardy Useful, Ángel Trianero, David Blanco, PSV, Julio Fernández, Maite, María Casa del Bono, Juanjo de la Cruz, Eventos y Marketing, José Manuel Martínez, Pistones, Nanese,
tantas y tantos, y Nicolás Navaza, tantos amigos que se incorporan a esta hora al programa para tratar de ayudarnos a analizar. Son nuestro cuerpo de analistas, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Muy buenos días a todos. Os invitamos a que participéis en el programa, en esta gran asamblea política de análisis en el que se da todas las mañanas aquí a través del hashtag hoy. Almohadilla, la cafetera, Ecuador resiste. Almohadilla, la cafetera, Ecuador resiste. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Allí donde estés, y no estás sola. Ecuador resiste porque, sabéis, ya tenemos algunos datos, los primeros resultados de estas elecciones en Ecuador. Dice la BBC que el candidato oficialista Lenín Moreno lleva ventaja, aunque el opositor Guillermo Lasso dice que va a impugnar los resultados, pero todo hace pensar que la victoria electoral es para Lenín Moreno. Dice la BBC que este candidato oficialista a la presidencia de Ecuador aparece con ventaja frente al opositor Guillermo Lasso, de acuerdo con los primeros resultados parciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Es ya casi, está por encima del 90% escrutado. Moreno, del partido Alianza País, obtiene el 51% de los votos, mientras Lasso, del partido Creo, registra un 48%. Y esta es la última información publicada, pero los datos se van sucediendo casi minuto a minuto y parece que van todavía ahondando en ese mismo resultado. Así que Ecuador vive con enorme intensidad unas elecciones que en cierta forma marcan el legado del presidente Correa, y así lo están anunciando además los medios de comunicación por allí. Sobre la tarima vemos entonces a el ganador, al presidente electo Lenín Moreno, acompañado por el presidente Rafael Correa junto con sus respectivas esposas, y también al vicepresidente Jorge Glass y vicepresidente electo, ya que integra la fórmula entonces junto a Lenín Moreno. Así que, en fin, hay mucha curiosidad por saber finalmente cómo quedarán repartidos, cómo quedarán equilibradas estas balanzas, entre otras cosas porque como se está observando un escoramiento en toda Latinoamérica hacia la derecha, resulta que da la impresión de que Ecuador se puede convertir en la última trinchera del pensamiento alternativo al oficialismo y al neoliberalismo que se está instalando a una enorme velocidad. Bueno, vamos a hablar enseguida con Palmira Chavero, es doctora en Ciencias de Comunicación y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Periodismo por la misma universidad, se encuentra allí ahora. A continuación vamos a conectar con ella. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Says
Emilio Silva, buenos días. Buenos días, Fernando Berlín. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, son resultados, todavía son provisionales, todavía los resultados no están totalmente concretados, pero sí nos dan una idea bastante relevante de hacia dónde van, ¿no? Bueno, yo creo que esto es como decíamos, veremos qué pasa y cuáles son los resultados finales, pero sí que podemos caer un poco en la reconversión que está habiendo en Latinoamérica hacia la derecha, por unas o por otras causas. Pasó en Argentina, en Brasil también, y veremos si no pasa también en Ecuador. En principio no va a pasar, pero bueno, la derecha allí no parece muy contenta con los resultados provisionales. Puede ser el punto de inflexión en el que estaba dándose en América Latina este giro. Tampoco sabemos hasta qué punto puede influir la llegada de Donald Trump, ¿no? Que puede ser un factor importante a la hora de tanto de movilizar al electorado en los países de América Latina, que se van a ver muy marcados o que se ven muy señalados por la llegada a la presidencia de Donald Trump. Y bueno, pues en este país donde parecía que estaba mucho más reñida la cosa, ahora parece que la distancia entre los dos candidatos está aumentando y que en este caso el vencedor podría hacerlo por en torno al 6% de los votos, y es una forma de refrendar toda la política que ha llevado en los últimos años Correa, y la verdad es que además resulta a veces difícil suceder a alguien que ha tenido un liderazgo tan importante como él, ¿no? Porque muchas veces después de que gente con esa capacidad de liderazgo se retira de la carrera electoral, pues hay una caída, ¿no? El siguiente ha pasado aquí, por ejemplo, ¿no? Con líderes como Felipe González o gente que tiene un liderazgo muy fuerte y que de pronto es sustituido por alguien que digamos que lleva esa organización a un cierto vacío, y esto significa que se ha refrendado la política de Correa, que la sociedad ecuatoriana está pidiendo una continuidad en esa política, y que el giro que ha dado América Latina, a veces con más tranquilidad electoral, como ha sido el caso de Macri en Argentina, y a veces, pues como estamos viendo que ocurre o que ha ocurrido en Brasil, o toda la presión que está cayendo sobre el gobierno de Venezuela, ¿no? Para tratar de quebrarlo y llegar a una confrontación electoral en la que gane quien debe ganar, pues todo eso parece que en Ecuador se está deteniendo, ¿no? Además estamos viendo en cierta forma cómo se está instalando el neoliberalismo, pero además con unas prácticas bastante sospechosas. Por cierto, que de Latinoamérica hemos estado hablando a lo largo de todo el fin de semana. Hemos oído hablar, Esperanza Aguirre de nuevo volvió a mencionar a Venezuela. Hay un lío monumental otra vez con este país, y Aguirre, que no desaprovecha una, pues la escuchamos ayer precisamente entrando de lleno en el debate. Yo quiero unirme a todos los miembros de la oposición de Venezuela, a María Corina Machado, a Leopoldo López, a todos, al alcalde de Ledesma, a todos los presos políticos y a todos los miembros de la oposición que han visto como ayer se ha dado un golpe de Estado en Venezuela al poner a uno que han nombrado antes de ayer presidente del Tribunal Supremo, al darle todos los poderes de la Asamblea. Y ese presidente, al parecer, es un asesino convicto y confeso, pero en fin, simplemente trasladarles todo nuestro apoyo. Bueno, Esperanza Aguirre, que entra a bocajarro en el debate de Venezuela, pero como hemos visto además ya en el debate, lo hemos estado viendo toda la semana pasada en las portadas de los periódicos, de nuevo Latinoamérica vuelve a la actualidad, a la realidad española, pero ya sabéis cuándo da la impresión de que es interesante traerlo para en fin, colocar el foco de nuevo sobre todo el debate de Podemos, el bolivarianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esperanza Aguirre, que se suma a este asunto. Y que tiene que ver con una tradición del PP en buscar la autodenominación de defensores de la democracia a través de cosas que hacen otros, ¿no? Ya bien sea por lo que ha ocurrido con el terrorismo en el País Vasco, lo que está ocurriendo en Venezuela, esos presos políticos cuando se dan en España, que todavía se dan algunos, y estamos viendo condenas que
que igual por ser de prisión menor, no llevan a nadie a la cárcel, pero los están condenando por delitos que en una democracia no deberían existir, pues ahí vemos cómo no se rasga ningún centímetro de sus vestiduras, ¿no? Y seguimos con el tema venezolano de una forma que ya resulta excesivamente insistente. El otro día en la sexta noche a Alberto Garzón repitieron la pregunta. Yo digo, bueno, pues habría que hacer un recorrido por toda América Latina para ver la cantidad de violaciones de derechos humanos que se dan. No hablemos de la violencia en Centroamérica o en países como Colombia, donde están asesinando cada 2 días a un defensor de los derechos humanos. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Bueno, os decía, estábamos a la espera de poder contactar con Ecuador. Palmira Chavero, muy buenos días. Muy buenos días, buenas noches por aquí todavía. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, porque en efecto allí con todo el cambio horario y con esta jornada vertiginosa que estáis viviendo, te agradecemos muchísimo que hagas el esfuerzo de atendernos en directo, Palmira. ¿Qué significa para Ecuador estos resultados de esta segunda vuelta en sus elecciones generales? Bueno, nada, en primer lugar, gracias a vosotros por la preocupación un poco de mirar a este lado del charco y de mirar un país así tan pequeñito como Ecuador, porque en realidad se agradece mucho que se esté pendiente. A ver, la jornada de hoy, en cierta manera, marca un cambio por todo el proceso, porque supone el final de la época Correa, ¿no? Y al final siempre un líder político con las características que tiene Rafael Correa y con el empuje que ha dado no solo a Ecuador, sino a toda la región de América Latina, con la fuerza que ha tenido y con todo lo que ha avanzado, digamos, en redistribución de riqueza, en lucha por la igualdad, etcétera. Ahora, o sea, es verdad que Lenín Moreno profundiza un poco eso, pero digamos que Correa tiene unas características muy particulares como líder político y sí que empieza una nueva etapa sin Correa, ¿no? La etapa post-Correa, que en realidad es el cambio que se marca, ¿no? La pregunta que nos hacemos, bueno, y ahora que no está Correa, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo va a ir? Pero bueno, ese elemento por un lado, pero por otro lado lo que se pone de manifiesto es que, bueno, que la sociedad ecuatoriana sigue queriendo todavía avanzar en la senda del progresismo, en la senda de todos los avances que son necesarios todavía, porque se ha avanzado mucho, pero faltan muchas cosas por hacer todavía, frente a la propuesta neoliberal que era la que ponía sobre la mesa de manera velada, digamos, no de manera tan clara, el candidato Guillermo Lasso, el candidato de Creo, que es un banquero, es uno de los principales banqueros del país. Frente a esto, la ciudadanía ha decidido que todavía hay mucho por hacer, que hay que seguir apostando por la justicia social y por la línea del progresismo y por la línea de construir una América Latina más fuerte, que se posicione un poco en el panorama mundial también. Pero sin duda se abren muchos retos por eso, ¿no? Porque es verdad que Ecuador va a ser distinto sin Correa después de 10 años de presidencia de un líder tan fuerte y de un líder con una impronta así tan señalada, tan significativa. Sí que se abren muchos interrogantes, pero bueno, son muchos desafíos los que se abren, pero esa es la línea, ¿no? Y lo que observamos, dice la BBC, que Guillermo Lasso, el opositor, ha anunciado que va a impugnar a los resultados. ¿Hay algo de mal perder en este momento que puede ser después con el paso de las horas? Aquí en España incluso hemos visto situaciones parecidas donde en un primer momento se ha especulado. ¿O realmente estará dispuesto a llevarlo adelante? Sí, no tengáis ninguna duda de que van a buscar todas las maneras. O sea, en realidad ahora mismo todavía hay un 96 y pico, 96,5% de escrutinio realizado, faltan ahí unos puntos, pero vamos, digamos que es muy difícil que matemáticamente, ya no es imposible, pero es muy difícil que
se dé la vuelta a los resultados. El problema aquí, un poco lo que recoge ABC y la línea en la que recogen todos los medios conservadores, imagino que de España, no he visto la prensa española todavía, pero sí la ecuatoriana y sí la latinoamericana. O sea, aquí hay que tener claro una idea y hay que conocer un poco el contexto que viene manejando Guillermo Lasso y toda la oposición. Es que vienen trabajando. O sea, para que os hagáis una idea, la campaña empezó el 3 de enero, ¿no?, de la primera vuelta. Desde un poco antes de la campaña ya venían trabajando en la idea de fraude. Es decir, se ha construido el marco en la esfera pública de fraude y se ha posicionado mucho esa idea. Y eso, bueno, ha saltado por encima de todos los informes de los observadores electorales internacionales, de la ciudadanía, de los informes del CNE, que ha escaneado y publicado todas las actas. O sea, digamos, hay un proceso transparente. Todos los observadores electorales internacionales, esto significa que no están militantes de Alianza País entre los observadores internacionales. Hay militantes de la UNASUR, de la Unión Europea, de la OEA. O sea, hay ciudadanos que no son nada sospechosos de estar a favor de Correa o de Lenín Moreno en este caso, ¿no? Y a pesar de todos los informes favorables, incluso ayer mismo José Mujica, por ejemplo, que está encabezando la delegación de la UNASUR, han dicho claramente todos los observadores electorales internacionales que no había posibilidad de fraude, que el proceso se estaba llevando con todas las garantías, con toda la transparencia. A pesar de eso, Guillermo Lasso y todo su equipo viene trabajando esa idea de fraude desde, como te digo, desde un poco antes del 3 de enero que empezó la campaña de la primera vuelta y, por supuesto, con el apoyo de la prensa privada, ¿no? Que sabéis que aquí la prensa privada tiene una lucha feroz con Alianza País, fundamentalmente por la ley de comunicación que se aprobó en 2013. Y han trabajado este mar y han posicionado, ¿no? Fue uno de los grandes éxitos de los medios de comunicación y de Lasso, posicionar en la esfera pública ese encuadre, ese marco de fraude electoral. Tan es así que el candidato a la vicepresidencia de Lasso, Andrés Páez, dijo que él iba a anunciar los resultados electorales 45 minutos antes de que cerrasen las urnas. Es decir, una cosa totalmente incoherente y un despropósito de todas las dimensiones, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo vas a anunciar los resultados electorales antes de que cierre la jornada de votación? Y han llamado, a la movilización ya el 19 de febrero, antes de que terminase el escrutinio, se están movilizando en apelación a un fraude, ahora también, pero lo curioso de esto es que lo que vimos en el 19 de febrero, en la primera vuelta, es que manejaron en la esfera mediática y manejaron en la esfera pública ese marco de fraude, pero después no presentaron las denuncias pertinentes de fraude electoral, ¿no? Entonces hoy ha pasado un poco lo mismo. Desde las 3 de la tarde el candidato a la vicepresidencia de la oposición de Lasso, Andrés Páez, estaba llamando a la gente ya a movilizarse y a salir a la calle a las 3 de la tarde, cuando todavía no ha terminado la jornada electoral. La jornada electoral aquí termina a las 5 de la tarde. Y a las 3 de la tarde ya estaba llamando a la gente de la calle por un supuesto fraude. Un supuesto fraude que con el que ellos justifican un poco el que las encuestas a boca de urna no le estuviesen dando los datos favorables a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ellos lanzan el argumento de el CNE no da los resultados favorables porque, digamos, que reflejan la voluntad del pueblo porque no confiamos en el CNE y por tanto salimos a la calle porque hay fraude. Pero sí hay que decir que el 19 de febrero no presentaron en las instancias correspondientes las denuncias de fraude, ¿no? Si hay fraude tienes que denunciarlo en las instancias que corresponden, no en los medios y no en la calle. Insisto, hay observadores internacionales de todos los organismos de la Unión Europea, de UNASUR, de la OEA, del mismo Ecuador, que están vigilando el proceso. Ellos mismos han tenido observadores en el 97% de las mesas electorales de las juntas parroquiales que se llaman aquí, ¿no? Sí, dice, entonces, ahora está difícil, diciendo en idea, internet, ¿no? está diciendo precisamente de la R, dice, es la misma receta que se aplica en Venezuela, en otros países latinoamericanos, claro, donde sí, la primera estrategia es deslegitimar los resultados electorales. Oye, hay un debate aquí sobre los logros de Correa. Yo me llevé el otro día una sorpresa, puedo contar solamente en parte, pero en estos mentideros madrileños, de la corte madrileña, en estos callejones oscuros, me decía un político español muy reconocido, conservador, me decía, bueno, aquí lo que pasa es que no se puede hablar abiertamente de los logros de Rafael Correa. Dice, pero no son pocos, ¿eh? Y me lo decía alguien que estaba precisamente públicamente haciendo el discurso contrario, ¿no? Yo en esto, ¿hay logros? ¿Son visibles? ¿La ciudadanía esto lo tiene interiorizado?
A ver, sí que es cierto que falta un poco esa pedagogía para que se interiorice la medida y la magnitud. Yo creo que va a hacer falta que pasen algunos años y tienen que pasar un poco de tiempo para que seamos conscientes de lo que ha hecho Correa. Pero sin duda el cambio sí en los últimos años. O sea, yo llevo aquí en realidad 4 años y yo he visto algunos avances, pero digamos, no he conocido el Ecuador, pero sí hablo constantemente con gente de aquí que me cuentan los cambios y sí ves que aquí, por ejemplo, la educación pública, el incremento de becas, la disminución de la pobreza, incluso, o sea, si miras un poco datos macro ya, tú ves que los ciudadanos ecuatorianos son uno de los latinoamericanos que consideran que la riqueza del país está mejor distribuida. Temas de escolarización infantil, de infraestructura, de institucionalización, o sea, crear instituciones y que se respeten los procesos. Te digo, en universidades, por ejemplo, que es donde yo trabajo, hace unos años no había concursos públicos, ahora son todos concursos públicos, nacionales o internacionales, pero con procesos de transparencia, concurso de mérito y oposiciones para entrar en todos los servicios públicos, ¿no? Para ser servidor público. O sea, en todos los sentidos sí hay avance. Es verdad que siguen quedando muchos retos todavía pendientes, que no se ha resuelto todo, pero sí es cierto que en materia de justicia social, de igualdad de oportunidades, la disputa con los medios, ¿no? Una de las cosas que tiene la ley de comunicación es la redistribución del espectro radioeléctrico para disminuir la concentración de la propiedad, ¿no? De los medios privados. O sea, sí que es verdad que consiguió muchos logros y, por ejemplo, solo una cocina que sí que me parece interesante destacar y un poco que pone a Ecuador también en la mira, es que en la primera vuelta electoral, el 19 de febrero, Correa lanzó también una consulta popular, un referéndum, que es lo que llamó el pacto ético, que lo que se le preguntó a la ciudadanía fue si estaba de acuerdo en que para ser servidor público de cualquier nivel, es decir, desde el presidente de la República hasta un servidor público de mínimo nivel, se impidiese que el servidor público tenga dinero en paraíso fiscal, es decir, que tenga que traer todo su dinero en paraíso fiscal al país, ¿no? Para que eso desarrolle la economía, disminuya un poco la desigualdad y mejore. O sea, a mí me parece que eso es un paso adelante muy en firme. Claro, ¿qué pasa? Que esto choca fundamentalmente y directamente con los grandes poderes tradicionales que son los que siempre han tenido el poder y los que siempre han manejado, digamos, todas las cosas, ¿no? Como han querido. Y esto es una de las cuestiones, por ejemplo, que más afectaba al otro candidato, Guillermo Lasso, ¿no? Que justo en campaña salió una investigación de una periodista argentina que demostraba que Guillermo Lasso tenía 49 millones de dólares en paraíso fiscal, o sea, su patrimonio en paraísos fiscales, en empresas offshore, sobre todo en Panamá, y el enriquecimiento ilícito en el feriado bancario, etcétera, porque son pasos que sí, que son innegables, que se están dando en varias vías, pero que por supuesto queda mucho por hacer todavía. ¿Y cuál dirías que ha sido el gran error? Porque de alguna manera no han sabido concitar, es decir, es verdad que ahí la oposición, no solamente porque deslegitima, casi llama al golpe más que a la aceptación de los resultados, pero ¿cuál es el error? ¿Qué es lo que está sucediendo en algunos países latinoamericanos? Porque podemos achacar a una radicalidad extrema en los opositores, pero hay ¿cuáles son los asuntos que hacen que la izquierda no pueda gobernar de una forma relativamente sosegada? ¿Qué espacios no ha entregado? ¿Qué es lo que no? Hay quien me decía, hombre, una cosa que no ha garantizado es la alternancia. La alternancia es la mejor forma de reparto de poder en democracia, lo cual hace que siempre, digamos, en los países haya un cierto equilibrio en el reparto de poder más tarde o más temprano, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. ¿A qué se puede atribuir este enconamiento tan sistemático en tantos países latinoamericanos? O sea, son realidades muy complejas y cada país realmente es muy distinto uno de otro. Lo que sí yo creo que llega un poco un cambio de época. Es decir, hemos tenido más de 10 años de muchos países latinoamericanos con gobiernos de izquierda que han impulsado muchos cambios. 10, 15 años son muchos años, se pueden hacer muchas cosas. Digamos que todo se agota, ¿no? O sea, por un lado tienes el desgaste natural de los gobiernos de izquierda, según qué países. Por ejemplo, en Ecuador quizás sí ha faltado más la construcción popular. En Venezuela esto, por ejemplo, está más trabajado. En Argentina, por ejemplo, está muy trabajado el tema de la construcción popular.
volar. En Ecuador menos. En Ecuador sí que es verdad que a la gente le falta ese reconocimiento, ese empoderamiento, ese estar dentro de los procesos políticos. Y después en cada país realmente es distinto. Es verdad que el tema de la formación de cuadros también pues, sigue siendo una asignatura pendiente. En Ecuador, por ejemplo, una de los problemas era la falta de institucionalización. O sea, no había instituciones sólidas que respetasen los procesos y que garantizasen el cumplimiento, ¿no? Entonces, cuando tienes tantos focos que apagar, digamos, y tantos agujeros en el barco, tratas de taparlos todos y siempre se te queda alguno, ¿no? Así que quedan cosas pendientes, pero yo no subestimaría tampoco el hecho de que durante más de 10 años gobiernos progresistas en América Latina hayan sido capaces de avanzar, ¿no? O sea, que más de 10 años no son ninguna tontería y se avanza mucho, pero claro, obviamente es muy difícil y también tienes a los grandes poderes enfrente, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo aquí en Ecuador, que no se van a dejar perder las elecciones, ¿no? Y van a apelar a lo que sea porque llevan 10 años fuera del gobierno, llevan 10 años viendo cómo sus privilegios se disminuyen también y eso al final pasa factura, ¿no? Porque normalmente pues eso son grandes familias, son oligarquías, son grandes poderes que tienen muchas redes, que tienen muchos contactos y que se les está quitando terreno, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener en cuenta que han sido muchos años también, ¿no? de gobiernos progresistas y que no podemos esperar que dure toda la vida porque obviamente se acaban desgastando y yo creo que en cada país de América Latina se desgasta por un lado, ¿no? Pero sí que me parece importante un poco el freno que ha dado Ecuador, ¿no? Porque una de las cuestiones que decíamos era, bueno, Ecuador va a ser el país que o caiga y facilite el camino a la vuelta del neoliberalismo y a la vuelta de la derecha. Estamos viendo en Argentina, estamos viendo en Brasil. O Ecuador es el país que pone un poco el freno y dice, bueno, aquí queremos seguir con la senda progresista, queremos todavía seguir avanzando en muchas de las medidas que hacen falta para avanzar en igualdad social, etcétera. Y lo que estamos viendo hoy, pues esto, ¿no? Que todavía la gente del ciudadano ecuatoriano está diciendo que seguimos todavía en la distribución de la riqueza, en los avances progresistas. Bueno, y los españoles, tú estás viviendo allí, hay una colonia española importante, ¿no? Creo que hay muchos profesores que viven allí, españoles. Sí, hay bastantes. La verdad es que si no recuerdo mal, o sea, que estemos en el censo electoral en España, me parece que el último dato era como de 26.000 o algo así, ¿no? Más los que no están registrados en los consulados o en el censo, pero sí bastante. Y eso también es una muestra de lo que está mejorando en los últimos años en Ecuador, ¿no? Es verdad que estamos viniendo y, bueno, un poco el perfil de los que hemos venido en los últimos años, pues ese, el perfil de joven, investigador, profesor, fundamentalmente de la academia, pero no tiene por qué, con formación de la educación pública en general en España, que salimos un poco por la crisis y por otros factores y hemos visto en los últimos años en Ecuador unas oportunidades y unas posibilidades que nuestro propio país nos ha negado, ¿no? Entonces esa apertura, por ejemplo, de Ecuador es una cuestión también en la que se ha avanzado mucho en los últimos años. Y esta, por ejemplo, es una de las cuestiones también que estaba medio en disputa en estas elecciones, que al final, incluso, para que os hagáis una idea, en el cierre de la campaña en la primera vuelta, el candidato de la derecha llegó a decir en el discurso de cierre de campaña en Guayaquil que iba a expulsar a los médicos cubanos del país y que quería pocos extranjeros aquí, básicamente que no quería extranjeros aquí, cuando por otro lado tenemos a Lenín Moreno y a Correa que están apostando por América Latina, por la apertura, por la llegada de no solo internacionales, pero también por la formación de ecuatorianos en el exterior, y de hecho la sede de la UNASUR está aquí, está en Quito. Entonces ves también hay un poco dos modelos de política exterior, ¿no? Un modelo que apuesta más modelo Trump, modelo de cerrar las fronteras y extranjeros fuera, y un modelo de, bueno, vamos a enriquecernos entre todos y vamos a construir una región fuerte, ¿no? en el panorama mundial. Vemos un mensaje que acaba de publicar en Twitter Evo Morales. El pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicidades, hermano Lenin, dice Evo Morales ahora en Twitter. Pues Palmira Chavero, nos gusta mucho saberte allí, nos gusta mucho saberte oyente del programa, además, que me han contado que eres miembro de la Resistencia y nos gusta mucho además porque los expatriados para nosotros son pedacitos que se nos han ido marchando y este programa pues supone una suerte de conexión. Así que te agradecemos muchísimo, de verdad, que a estas horas tan tardías para ti, que hayas atendido esta llamada, Palmira. Palmira Chavero, muy buenos días y mucha suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros, siempre un gusto seguir compartiendo. Muchísimas gracias, buenos días. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Cambios profundos que se están viviendo en el planeta, tensiones, intentos de cambio, en otros lugares pues resisten, aguantan. Es el caso de Ecuador, la cafetera. Ecuador resiste, por lo menos a la vista de los últimos resultados que se presentan. Insisto, la BBC da por ganador sin fisuras al candidato oficialista Lenín Moreno, aunque el opositor Guillermo Lasso, este banquero ultraliberal, ha anunciado que va a impugnar los resultados, y ahora veremos a ver en qué batalla se meten, batalla legal, para intentar descalificar. Nos suena tan a estrategia tan perfectamente elaborada. Pero bueno, el caso es que hoy las primeras ediciones de los periódicos en España no han llevado este tema, puesto que todavía ha estado sucediendo a lo largo de la noche y apenas lo recogen. Sí hablan algo de Venezuela, dice El País: la crisis política en Venezuela revela fisuras en el chavismo. La última crisis de Venezuela ha puesto al descubierto fisuras en el chavismo, y a la presión internacional y a la denuncia de la fiscal general contra la ruptura del orden constitucional se ha unido el silencio de la Defensoría del Pueblo y el Ejército, dice el periódico El País, que por otra parte lleva mucho asunto sobre Cataluña. Es lunes, es el día de Cataluña en los periódicos. La Fiscalía investiga las empresas utilizadas en la secesión catalana, dice el periódico El País. La Guardia Civil pide a todos los datos a una veintena de consultoras tecnológicas, dice El País. Las sociedades se enfrentan a un delito de desobediencia si no responden en 8 días y se indagan las estructuras diseñadas por la Generalitat para la independencia, dice. También en internacional, las pruebas que vinculan al aliado ruso de Trump con un clan mafioso. Las llamadas entre Alexander Torsin y Alexander Romanov revelan su nexo en España con el crimen organizado. Es increíble que que Donald Trump, incluso día tras día, que van saliendo informaciones que van complicando todavía más estos vínculos para con Rusia, y que no pase nada, no suceda nada. Es una cosa verdaderamente llamativo. Bueno, eso en lo que se refiere a la portada del periódico El País, pero aquí, mientras tanto, en España, lo que seguimos viendo es la enorme presión que se está viviendo en el seno del Partido Socialista a cuenta de las primarias. Se empiezan a conocer los procedimientos y escuchamos al Partido Socialista, al portavoz de la gestora, hablando de este congreso, estas primarias del partido. A partir de ahí, pues el partido entrará en la fase también de discusión de la ponencia marco. Se celebrarán las asambleas en las agrupaciones locales para elegir los representantes a los congresos provinciales e insulares, y las agrupaciones locales tendrán la oportunidad de aportar sobre el documento de la ponencia marco sus enmiendas, sus recomendaciones, para que ésta se eleve desde los congresos provinciales al Congreso Federal. Por cierto,
Pero quiero aprovechar para reconocer nuevamente el trabajo que han hecho Eduardo Madina y José Carlos Díez, que han sido coordinadores de la ponencia Marco en el área política y en el área económica. Eso decía el portavoz de la gestora, pero Pedro Sánchez lanzaba una andanada contra el censo de las primarias. Ayer se aprueban unas normas del proceso de primarias donde se abre el proceso para recogida de avales, pero no se cierra el censo. Algo inaudito. Pues bien, nosotros lo acatamos. ¿Sabéis por qué? Porque, pese a las trabas, a los favoritismos, no habrá dique que pare el cambio político en el Partido Socialista. No habrá dique que pare la fuerza de la militancia del Partido Socialista. Así que eso, una cierta tensión en el Partido Socialista que, bueno, de momento, en la medida que no resuelvan cuál es el censo, cómo se puede participar, hay un debate de bastante intensidad. También escuchamos a Mariano Rajoy presumiendo de la situación económica. Un buen 2017. El turismo con cifras como nunca, aquí y en el resto de España. Pues hay que seguir, porque esto, como os decía antes, no ha terminado. 2017 será bueno este año. ¿Qué necesitamos? No dar marcha atrás en las reformas, porque se cambia lo que no funciona, pero lo que funciona es absurdo cambiarlo. Estabilidad política. Se necesita estabilidad política. La política influye y mucho en la evolución de la economía, en ese factor que se llama confianza y credibilidad. Y se necesita continuar con las reformas. Esta es una legislatura diferente en la que hay que pactar, y lo hacemos. Y pactar es responsabilidad del que gobierna y del que no gobierna, del que tiene que tomar las decisiones y del que está en la oposición. Y lo estamos haciendo. Presume de pactismo, presume de la situación económica, pero sin embargo escuchamos a Rivera que decía, pues no se relaje usted tanto. Algunos ahora dicen que quieren tener confianza y cheque en blanco para toda la legislatura, que se olviden de cheques en blanco. Aquí hay un pacto de investidura con 150 puntos que tienen que cumplir uno a uno. Y esa fue la condición para que gobernaran partidos que no son de nuestro color. Esa es la confianza que le hemos dado a presidentes en los que no confiábamos, vamos a decirlo claro. La única confianza que tenemos es en nuestro pacto, en nuestras medidas y en la palabra dada. Así que creo que hay que seguir exigiendo a esos partidos que cumplan, que se olviden de cheques en blanco, que la España de la mayoría absoluta se acabó, que la España el bipartidismo ha muerto y ahora viene una España en la que hay que entenderse y una España en la que hay que cumplir y ser muy exigentes. Así que a los que la tienen liada en Murcia, a los que no quieren cumplir o mojarse en los presupuestos nacionales como el PSOE, les digo que aprendan un poco de lo que están haciendo nuestros compañeros en toda España. Simplemente me conformaría con ver el mismo comportamiento de sus presidentes o de sus grupos en la oposición. Eso decía Albert Rivera. ¿Qué te parece? Bueno, ayer Rajoy dijo otra de estas frases para la posteridad, que es estar dentro de Europa es estar dentro de Europa y estar fuera de Europa es estar fuera de Europa, ¿no? De estas cosas del libro gordo de Petete que dice de vez en cuando. Sorprendentemente, además, mientras Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores, más o menos decía que Escocia podría independizarse de Gran Bretaña y entrar en la Unión Europea, ¿no? Un mensaje tremendamente contradictorio con respecto al que se está mandando a Cataluña diciendo... Se lo pregunté a Margallo el otro día cuando coincidimos, que tuvimos la oportunidad de tomar un café antes de entrar en el programa en Telecinco, antes de entrar en el debate, y le pregunté por esa contradicción. Digo, me llama la atención la forma en la que planteáis el asunto de Escocia frente al asunto catalán, por ejemplo. Le decía Margallo, dice, no, claro, es que si Escocia se independiza es porque habrá llegado a un acuerdo con el Reino Unido para posibilitar ese referéndum, es decir, estará dentro del marco legal. Si Cataluña lo hace, lo va a hacer fuera del marco legal, lo va a hacer de forma unilateral. Dice, nosotros siempre que se haga dentro, dice, y así se ha optado también es la misma política que el mismo principio que se ha aplicado a Kosovo, en fin, a otras regiones, a otros debates en Europa que se dan de esta naturaleza. Lo digo por aportar, no sí, pretendo luego justificar ni nada, porque yo he denunciado, lo sabes, en el vídeo Infolibre, esa incoherencia, que en realidad no es más que una suerte de excusa pero es verdad que tiene una argumentación construida. Viene por ahí también el peñón camino de las portadas, me parece a mí, dentro del Brexit va a ser otra piedra en este camino. Pero respecto a las declaraciones de Albert Rivera, me llama mucho la atención, no sé si llamarlo confusión, contradicción, pero cuando él habla de dar confianza a un presidente en el que no confiaba, ¿no? Es bastante, difícil entender cuál es la verdadera razón por la que se dio ese apoyo, ¿no? Si era así, como él ha dicho, si yo no confío no puedo dar confianza.
Quiero decir, es un poco contradictorio, ¿no? Y lo estamos viendo con la lentitud del proceso murciano, ¿no? Que siguen pasando los días y sigue sin... Sí, hay una contundencia de un arrojo que asusta, ¿no? Llevan desde el 2 de febrero con el presidente imputado, mañana es el último gran día, decían, el día 3, el día 4, el día 5, esto es como ese chiste que me contó Felipe González, que dice que una vez se encontró una barca en un embarcadero que ponía Amor Eterno 3. Pues esto es igual. O sea, mañana es el último día. Mañana es el Apocalipsis. Y pasado el Apocalipsis 2. Y después el Apocalipsis 3. Y no hay cheques en blanco, pero parece que hay cheques que tienen un trocito en blanco, ¿no? No es que haya cheques en blanco, es que hay una chequera entera. PSOE y Ciudadanos impulsarán una auditoría a fondo en Murcia. Ahora viene el asunto de una auditoría. Es una herramienta perfecta porque, como todo el mundo sabe, una auditoría no se resuelve en una mañana. En su negociación para aprobar una moción de censura que derribe a Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia, imputado por el caso auditorio, el PSOE y Ciudadanos coinciden en que hay que hacer una auditoría a fondo de la gestión del Partido Popular en los últimos años para, dice el periódico El Mundo, para desgastar su imagen en la región. Sí, pero vamos a hacer una reunión para decidir cuándo hacemos la reunión que tiene que dirimir cuándo será la reunión definitiva. Y con esta parte contratante pues vamos saltando de un sitio a otro, que en el fondo es lo que venía a decir Carolina Vescanza este fin de semana cuando decía, si lo que estamos observando es que cambie algo para que nada cambie. Creo que ahora mismo el centro de la agenda política de este país está marcada, atravesada por un gobierno y sus aliados, el Ciudadanos y lamentablemente la actual dirección del Partido Socialista, que han decidido apostar por la despolitización de las instituciones. ¿Qué significa eso? Pues significa que la política no se hace en el Parlamento, la política se hace desde el Gobierno y consiste básicamente en garantizar que todo se queda exactamente igual a como está. Yo creo que no hay ninguna Cámara Legislativa ahora mismo más incompetente, más improductiva que el Congreso de los Diputados. Prácticamente no se está poniendo en marcha ninguna iniciativa legislativa que acabe en buen puerto por el propio bloqueo del Partido Popular, por el propio bloqueo del Gobierno, cuyo único objetivo es sacar adelante los presupuestos y paralizar cualquier transformación, cualquier iniciativa de cambio en este país. ¿Y qué me decías que Ángel Tiranero me ha hecho una aclaración con respecto a lo de Albert Rivera y el apoyo al gobierno de Mariano Rajoy diciendo que no se podrían celebrar elecciones cada 6 meses, ¿no? Yo creo que igual es que la palabra confianza pues no era la adecuada, ¿no? Y de todas formas en ese dilema entre hacer unas elecciones cada 6 meses y permitir que el mismo gobierno del mismo partido que ha montado grandes tramas de corrupción, que ha utilizado las instituciones a su favor para hacer negocios, para que los grandes empresarios hagan aventuras como Castor y reciban indemnizaciones de 1.400 millones de euros, para que, bueno, pues igual hay que plantearse, ¿no?, si habría que tirar los dados otra vez o no, pero entonces la palabra no puede ser confianza, ¿no?, porque creo que Rajoy, que ya era presidente en la época de Aznar, que era el candidato del partido cuando fue el 11M, etcétera, pues es un hombre en el que podría ser difícil confiar, ¿no? De hecho, pues ha dado muestras de pocas cosas a la hora de ser un político fiable, ¿no? No, yo, fíjate, sobre la posición de Ciudadanos, yo creo que hay una cierta injusticia en colocar el foco de lo que está ocurriendo en Murcia en Ciudadanos, porque el que está imputado es el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que es del Partido Popular. Entonces, el Partido Popular tiene una asombrosa maniobra, pero que tiene una habilidad espectacular para conseguir girar el foco, y que ahora resulta que lo que parece es que el culpable es Ciudadanos porque no ha roto un pacto que tenía con ellos, cuando son ellos los que están imputados, ¿no? O sea, la desvergüenza es absoluta. Dicho lo cual, el que peor queda en esta situación, desde luego, es verdad que es Ciudadanos, porque Ciudadanos había prometido, se había presentado como un interlocutor exigente y
con capacidad además de reacción y contundente ante la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Así que le dejan, pero claro, para Ciudadanos también es una situación de enorme complejidad, porque le podría desmontar como partido, aunque yo creo que le está desmontando precisamente la inacción, pero le podría desmontar como partido terminar apoyando a Podemos, y ellos hacen ese cálculo y dicen, vamos a ver, ¿qué nos hace más daño? Apoyar a Podemos de cara a nuestros electores, que claramente son conservadores de derechas y que verían en Podemos, pues eso, una aproximación peligrosa para ellos. ¿Qué nos hace más daño, eso o seguir apoyando al presidente de Murcia? Que les hace muchísimo daño, porque estoy convencido de que es absolutamente consciente Albert Rivera. Lo han intentado limitar como, no, eso ya Ciudadanos Murcia tendrá que decidir, pero todo el mundo ve lo que está sucediendo en el resto del país con Ciudadanos y en situaciones parecidas cómo se comportan, que es al final pues ganando tiempo, intentando entregar favores al Partido Popular, ¿no? Pero que es una situación difícil para Ciudadanos es un hecho evidente, vamos. Y esto engancha con las declaraciones que hacía Carolina Vescansa, ¿no? Que yo creo que no es una cuestión de esta legislatura. En España hay una gran tradición de arreglar asuntos políticos en los pasillos, en las moquetas, en los despachos y lejos de los hemiciclos, ¿no? Y se trata no de despolitizarlos, sino de algún modo de desactivarlos, ¿no? Y es una forma además caciquil, ¿no? De arreglar las cosas en el terreno informal, donde una decisión política se puede vender a alguien como un favor, ¿no? Y entonces esto desde la aprobación de la misma ley de amnistía en el año 77, o de cómo se pactó qué partidos podían estar en las elecciones de ese año que iban a redactar la Constitución y cuáles no fueron legalizados, para no abrir algunas discusiones, hay una gran tradición en España de que muchas cosas se arreglen en sitios lejanos, digamos, a lo que sería la luz y los taquígrafos. Y evidentemente lo que está pasando en Murcia pues tiene que ser motivo de conversaciones, digamos, en Madrid entre el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, y se suelen arreglar estas cosas tristemente con intercambio de cromos, ¿no? Que al final quien está pagando el pato es pues la ciudadanía, ¿no? Que vea un malísimo gestor, porque más allá de la condena que tenga o no el presidente de Murcia, lo que sí ha quedado claro es que es un malísimo gestor, pues gestionando sus asuntos. No, hay una huida hacia adelante y desde luego están tratando de tapar sus responsabilidades, derivando todo el dilema hacia Murcia, como si no afectase al resto de las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, hay una noticia internacional que ocupa hoy las portadas, durísima. Colombia busca desesperadamente a centenares de desaparecidos, lucha contra el reloj para localizar supervivientes tras unas riadas terribles que han provocado más de 200 muertos y... En la fotografía vemos en la portada del ABC, soldados del ejército colombiano atendiendo a un niño que sobrevivió a estas riadas en Mocoa, en el sur del país. Una imagen que se repite también en otras portadas. Lo vemos en el periódico El Mundo, barrios enteros desaparecidos, casi pueblos enteros. Dice, la tragedia se ceba con los pobres en Mocoa. La avalancha, dice el periódico El Mundo, la avalancha de barro que golpeó Mocoa en la madrugada del sábado, causando más de 200 muertos, arrasó un barrio que alojaba desplazados por el conflicto armado. La tragedia se ha cebado con los más pobres, dice José Luis Barreiro de Acción contra el Hambre. Aún hay cientos de desaparecidos bajo el lodo, en una dramática imagen en estas riadas que se están produciendo allí. Lo vemos, insisto, repetido en diferentes medios de comunicación. También lo lleva La Vanguardia. Búsqueda en el fango. Los equipos de rescate trabajan para encontrar estos 200 desaparecidos por la avalancha de agua y fango que arrasó la ciudad y que ha dejado al menos estos 207 muertos y 400 heridos. Estás escuchando La Cafetera. Realize nothing can bring us down. Revitalize, let's get inside. Bueno, 627-002-002, 627-002 es el WhatsApp de este programa, donde podéis enviar notas de audio para comentar la actualidad. 627-002-002. Nos dejáis un mensaje ahí en el WhatsApp y un pequeño titular en texto para que
para que sepamos de qué van. 627-002-002. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. Es lunes, os veo un poquito dormidos. Estoy viendo aquí en el chat que estáis como si empieza una semana, hombre, muy agradable. Ahora todo tiene que mejorar. Además ya está la primavera de lleno, está entrando en nuestras vidas, que se veía por las ventanas, las luces de colores son diferentes. Así que mucho ánimo para empezar la semana. Bueno, por cierto, y por terminar el capítulo internacional, ayer José Luis Rodríguez Zapatero fue entrevistado en el programa de Ana Pastor, en El Objetivo, y una de las primeras preguntas se refirió a Venezuela. Dijo Zapatero, la verdad es que no hemos encontrado el audio porque mientras que en la cuenta del Objetivo sí figuraba las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, que decía no estar en consonancia con la estrategia que quiere seguir la visión de Felipe González sobre Venezuela. Dijo, no comparto esa visión de Felipe González sobre Venezuela, pero ese fragmento de audio no lo hemos encontrado, pero básicamente se refería a Zapatero en estos términos a una labor de mediación que está siendo muy criticada por la prensa de derechas, muy criticada, y sin embargo está siendo muy elogiada, y por cierto en una misión de la que forma parte también el propio Vaticano, además de otros organismos internacionales, porque todo hay que recordarlo. La lectura de lo que pasa en Venezuela es una lectura histórica muy diferente entre los dos bloques que hay, ¿no? Y que se explica porque ha habido una hegemonía durante 18 años del chavismo. Es la primera vez desde hace casi 20 años que hay una Asamblea Nacional de un color político distinto a la mayoría presidencial, y eso ha entrado en conflicto junto a otras circunstancias históricas. Pero yo le pregunto en concreto por lo de este fin de semana. ¿A usted qué le parece que el Supremo intente quedarse con las atribuciones de un Parlamento democráticamente elegido? Me parece que se ha rectificado. Bueno, hay un conflicto de fondo, yo comprendo que es difícil explicarlo en muy poco tiempo, ¿no?, sobre el Parlamento y el presidente, sobre las atribuciones, y que data de un hecho que fue la incorporación de 3 diputados que no están proclamados y que la Asamblea los incorporó. Y eso dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo diciendo esta Asamblea está en desacato porque incorpora a esos 3. Bueno, ahí hemos estado trabajando para que el desacato, y seguimos trabajando para que finalice esa figura del desacato y la Asamblea recupere todas sus competencias. Pero solo lo vamos a hacer, insisto, con el diálogo político. No puedo entender quien no es consciente de la gravedad de lo que podría representar un conflicto abierto en Venezuela. Pero hay quien piensa, presidente, que ya es así. Hay quien piensa que ya es así, especial. Bueno, nos ha parecido que era muy interesante por lo pedagógico, porque claro, es verdad que vemos en las portadas de los periódicos directamente acusando de golpe a esa maniobra en el Parlamento, pero que parte de esa anomalía de esos 3 diputados que, digamos, no tenían la autoridad, y eso es lo que digamos que el asunto era de una cierta complejidad y aquí se ha presentado como un simple golpe de Estado. Y Zapatero trató de explicarlo ayer en El Objetivo, ¿no? Y me parece muy bien porque lo que está haciendo es aclarar cuál es exactamente la situación por la que ese poder ha ido saltando del Parlamento al Tribunal Supremo y viceversa, ¿no? Y muchos medios aquí se dedican simplemente a tirar eslóganes, y cuando el Tribunal Supremo ha tomado una medida, una decisión que no está totalmente de acuerdo con, digamos, lo que quería Nicolás Maduro, el presidente, aquí no se trata como un valor, digamos, democrático de independencia de poderes, entre comillas, sino que son fisuras en el chavismo. O sea, todo es un todo y ahora simplemente se está resquebrajando, porque también eso le tiene que dar la razón a la oposición europea, digamos, a la presidencia
de Nicolás Maduro, y en ese sentido yo creo que Zapatero hace una buena labor a la hora de informar fundamentalmente y no estar lanzando proclamas sobre lo que está ocurriendo. Y hay un problema en el Parlamento venezolano que se está intentando solucionar, y estos 3 diputados que, bueno, pues que hay vídeos de la forma fraudulenta en la que fueron elegidos, quiero decir, y que por eso no son legítimos o no se considera legítima su presencia en el Parlamento, pues llevan ahí desde hace un año, algo más de un año, ¿no? Y lo que están intentando es... Ha intervenido el Supremo y a partir de ahí la prensa española acusa de golpismo después de... En fin, es una cosa... Por eso es interesante, por eso cuando se habla con sosiego y con información sobre lo que está ocurriendo entran los matices. Y entonces es verdad que la propaganda pues desencaja. Por eso... últimamente no vemos mucho interés en los matices, ¿no?, en el resto de los medios. Nosotros a esto lo conocemos como la agenda setting, ¿no? La agenda que marcan los grandes medios de comunicación impresos a través de sus portadas, de sus titulares. Hay una agenda setting, que es la que tenemos cuando abrimos los periódicos, escuchamos las tertulias, de donde emana el ruido, y luego una agenda más compleja, donde sí caben las diferentes gamas de explicaciones, las diferentes tonalidades, y a la que nosotros conocemos como la agenda cafetera. Así que pasamos del ruido al sosiego, pasamos de la agenda setting a la agenda cafetera. Y esta sintonía que escucháis a continuación es la escenificación de este paso. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a... Es que es muy importante entender, porque claro, luego hay quien me dice, bueno, pero es que tú no eres muy radical. Si es que esto no es una cuestión de radicalidad, es una cuestión de precisión, de explicar, nos podemos equivocar o no, podemos fallar o no, pero es una cuestión de... Por eso cuando hablamos de... Somos la resistencia. Hombre, somos la resistencia, eso no significa que estemos echados al monte disparando con escopetas. Lo que perseguimos, lo que anhelamos, es que podamos comprender y explicar con una forma, con una cierta precisión, lo que está ocurriendo de verdad. Más allá de la propaganda, más allá de lo que intentan decir que está ocurriendo, ¿no? Y en eso consiste estar en la resistencia, tener la idea, una cierta exigencia en la forma en la que se tratan los temas, ¿no? Más allá de eso. Por cierto, Ana Delicado Palacios dice, son las 4:00 de la mañana en Buenos Aires, no puedo evitarlo, estoy conectada en directo con la cafetera Ecuador Resiste. Muchísimas gracias, Ana, bienvenida a la gran familia de la cafetera. Es importantísimo para nosotros, además, que se sumen oyentes desde todos los lugares del planeta, porque eso nos acercan, nos colocan ojos por todas partes. Bueno, pues en esta agenda de la cafetera, vosotros enviáis noticias sobre las que queréis que pongamos atención, utilizando el hashtag La Cafetera Ecuador Resiste, que estaba recogiendo María. Empezamos con una noticia que seguramente la habéis escuchado en algunos medios, pero específicamente Enfermeros Salesa nos la quería enviar para decir y para reivindicar esa lucha contra la despoblación. Dice, llevamos esperando más de un siglo infraestructuras y luego se llenan la boca con la despoblación. A lo que se refiere él es que Teruel recreó este fin de semana en Valencia la época de 1900 para reclamar mejoras del tren a Zaragoza con un viaje protesta. Teruel reclama así desde Valencia el tren cantábrico mediterráneo con un viaje reivindicativo hasta Zaragoza. Para ello lo que hicieron miembros de la plataforma Teruel Existe fue vestirse de época para reivindicar sus obsoletas comunicaciones ferroviarias, diciendo que es como un camino de cabras.
Por otro lado, nos vamos a otro lado que se distancia mucho de esta España despoblada. Nos la envía Iñaki González y nos habla de que un año después, dice, los paraísos fiscales siguen anulando democracias. Nos envía una información del diario.es de que, después de un año de que comenzara la publicación de los papeles de Panamá, la Unión Europea todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta del Parlamento Europeo. La OCDE, por su parte, defiende que se han logrado significativos éxitos, pero reconoce deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional. Por su parte, el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos dice que nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas en cuanto a paraísos fiscales. Y Ángel Trianero nos envía una información que ha ocurrido esta noche, porque conocíamos la noticia de que Salvamento Marítimo ha rescatado a los 100 ocupantes de 2 pateras, entre ellos 14 mujeres y un niño y 3 bebés, de 2 pateras que, como digo, han sido interceptadas esta tarde en el mar de Alborán, la tarde de ayer. Público.es informaba sobre esto mismo y aseguraba que las 100 personas han llegado en buenas condiciones al puerto de Motril y han sido atendidos por Cruz Roja a su llegada al puerto granadino, pasadas las 21 horas, como decimos, de ayer, precisando tan solo una primera atención sanitaria. Y nos vamos también a una información que ha ocurrido este fin de semana, para terminar, que nos envían Letra Escarlata y Ahora Levántate y Piensa, así como también nos la envió María Iván, que aseguraban que este fin de semana conocíamos el asesinato machista de una mujer de 23 años, que ya se ha confirmado como asesinato machista y fue hallada este viernes en el interior del maletero de un vehículo en Telde, en Gran Canaria, y su pareja de 34 años fue la que ella mismo se presentó en la comisaría de esta localidad y confesó haberla asesinado. Con esto vemos ya que contamos con que más de 100 mujeres en lo que llevamos de año han sido asesinadas por violencia machista. A ver, ¿qué tienes que decir? No, es que aquí me están acusando a mí casi... ¿Te están acusando, no? ¿Te están acusando, no? Están haciendo... No. Me estás señalando públicamente y, de hecho, no me subes el micro correctamente para que no se oiga. No, que luego me dicen que se oye con reverberación. Bueno, de que yo no me entero de eso del ruido y de las nueces. ¿No? De la agenda ruido y la agenda nueces. Vamos a ver. Emilio, hace unos días, se puso muy insistente diciendo, yo es que esta cuña no la entiendo porque esto de lo que da paso a la agenda cafetera. Y entonces le dije, pues es muy fácil, se oye primero el ruido, después se oye el sosiego y por eso pasamos de la agenda setting a la agenda cafetera. Y entonces, pues yo no lo entiendo. Entonces dije, bueno, pues si tú no lo entiendes, habrá más gente que no lo entienda, así que vamos a explicarlo. Y acaban de poner un tuit diciendo, Fernando, ¿podías dejar de explicar de una vez lo de la agenda setting? Que ya lo hemos pillado. Pero bueno, lo habéis pillado vosotros. Emilio no lo había pillado. ¿Y cuántas veces necesito? Te lo digo a Celia Smith, que ha dicho... No lo sé, tenemos que ver más o menos cuánto tardarás en encontrarle. Yo quiero leer un titular para la agenda nueces. Mira, esta marioneta es la agenda setting y en esta otra mano tengo a la agenda cafetera. La agenda cafetera es María, ¿vale? Y en esta marioneta está Trump. Entonces, vale. En la agenda setting... No, es que he leído una noticia en el diario que dice que Zoido inaugura su medallero policial condecorando a la Cofradía del Cristo de la Legión. Y bueno, pues... ¿Te parece mal? Yo creo que igual habría que quitarle las competencias de condecorar a los ministros, ¿no? Y deberían ser, no sé, algún organismo donde estén ONGs, algo así que realmente dé reconocimiento. Bueno, porque... pero... Eso, que le den la competencia a Hazte-Oír. Bueno, pero es que si le quitásemos... No es una asociación de interés. ¿Cómo va al sitio que...? No, y también quería decir que eso de la... No, es que es lo que da miedo en este país, que dices, no, si yo le doy la competencia y de pronto... Dice, vamos a quitarle la competencia a los ministros y se la dan a Hazte-Oír. Ahí yo pienso, por ejemplo, en el modelo de la televisión alemana, que está gestionada la televisión pública por un montón de colectivos, ¿no? Donde hay de todo. O sea, no hay solo periodistas, sino es algo que se financia socialmente y que tiene un interés social para mucha gente. Y esto de las condecoraciones es que no paramos de ver a ministros que condecoran vírgenes, que condecoran a Cristos de la Legión. Quiero decir, por favor, esto... Yo quería añadir una cosa, pero en esto me desvío, ¿no?
me desvío al tema de Ecuador, y es que nos habéis enviado un tuit, Manuel Marín nos lo ha enviado, y es un tuit de Julian Assange, y le decía: invito cordialmente al señor Lasso que se retire del Ecuador en los próximos 30 días, con o sin sus millones offshore. Con esto se refería, junto a una foto de una declaración del propio Guillermo Lasso, que le decía a Julian Assange, decía: le diremos al señor Assange cordialmente que se retire de la Embajada del Ecuador y buscaremos hacerlo en los próximos 30 días del gobierno. Bueno, pues, y lo de la resistencia que hablabas antes de estar tirado al monte, yo creo que esto es un ejercicio, ¿no? De tratar de desentrañar entre todo ese ruido y todas esas nueces algo que se parezca a lo real, lo que realmente está ocurriendo, más allá de lo que algunos gritan, ¿no? Y sobre todo los intereses que nos quieren hacer un relato de lo que sea, ¿no? Yo estaba recordando un grupo de novelas de Lawrence Durrell que se llaman El Cuarteto de Alejandría, que son 4 historias que cuentan la misma historia, ¿no? Y como a través de ellas son 4 relatos diferentes donde ocurre lo mismo, y como a través de ellas tú acabas, digamos, extrayendo una versión de lo que ha pasado, ¿no? Y aquí a veces hay que hacer ese esfuerzo, porque quedarse en escuchar muchas veces ese ruido de esa cuña, sí, y no pensar que se puede ir más allá, y que detrás de las cosas que ocurren hay estrategias, hay intenciones, hay intereses, que eso es muy evidente, pero el esfuerzo por tratar de desenterrar o desentrañar esa verdad, pues yo creo que es una de las grandes funciones que tiene el periodismo, ¿no? Y más cuando está lleno. Ahora estaba viendo una portada de un periódico de Murcia, precisamente, donde hoy en portada, pues lo que había era un festival que se hizo de zumba, ¿no? Esa era la gran noticia de portada. Está muy bien. Sí, está muy bien. Mientras está en juego el gobierno de Murcia. Pero esto es importante, ¿no? Yo intentaba decirlo porque es verdad, a veces yo creo que entre la gran familia de la cafetera, de los oyentes de la cafetera, que es bastante heterogénea, porque hay gente que, evidentemente hay un grueso muy importante de gente progresista, gente de izquierdas, gente incluso más derivada hacia el anarquismo, pero hay una parte que está en el centro de la política, hay una parte que está en el liberalismo político entre los oyentes, esto lo tenemos perfectamente observado, ¿eh? Y hay una parte incluso que está en el Partido Popular. Y yo, hay gente, pues os podéis imaginar, con una cosa tan heterogénea, aunque los porcentajes que sean, pero con una cosa tan heterogénea, pues se reciben críticas de todo tipo. En general, la audiencia de este programa es extremadamente amable y educada. Pero de vez en cuando hay alguno, pues que me acusa a mí personalmente de... ¿Cómo puedes llamarle a esto la resistencia si estás participando del juego? O con la razón que sea, o con la entrevista que haya tenido ese día, o con el personaje que hayamos invitado, ¿no? Y yo he intentado siempre explicar una cosa. Una cuestión, yo soy bastante transparente en la forma que tengo de entender el mundo. Yo me he definido públicamente dentro del ecologismo político y tendente a la izquierda, bastante a la izquierda. Es más, me despreocupa tanto esa catalogación que podría estar en una izquierda muy a la izquierda, o sea, pero la cuestión aquí no es esa. La cuestión aquí es la verdad o la mentira, la propaganda o la realidad. Y dentro de que hay una enorme complejidad en el mundo que tenemos por delante, ¿no? Una enorme complejidad que viene derivada de los grandes matices que existen para explicar las cosas, lo que hace que no siempre se parezcan ni a lo que yo quiero, ni a lo que a mí me gusta, ni a la forma que yo tengo de entender la vida, ¿no? Si a eso le añadimos una exigencia obligada de escuchar a los demás, pues a veces puede que este no sea... Habrá capítulos, habrá episodios, habrá días que este no sea el programa más cómodo del mundo. Habrá días que, pues por ejemplo, si entra aquí Esperanza Aguirre, yo sé que mucha gente que me dice, no, hay que traer a Esperanza Aguirre. Y yo siempre he dicho, hay que traer políticos del Partido Popular. Es que ya tienen sitios para expresarse, ya sé que tienen sitios para expresarse. Es verdad que las preguntas aquí son otras. Y es verdad que la audiencia aquí es otra. Y eso hace relevante porque, como dijo McLuhan, el medio también es el mensaje. Y no es el mismo mensaje el que da Esperanza Aguirre en la COPE, aunque diga lo mismo, que el mensaje que diga en la cafetera diciendo exactamente lo mismo. Y esto hay que entenderlo. Pero sobre todo, el objetivo de verdad de la resistencia... En lo que tiene que ver es que nosotros nos resistimos a esa propaganda, que abrimos el espacio de debate, que este es un programa absolutamente abierto donde se genera una auténtica asamblea paralela en Internet, en las redes sociales, donde la gente participa, donde
Parte de los contenidos se deciden por los propios usuarios. Los grupos incluso participan en la configuración del hashtag, incluso en la propuesta de invitados, en el propio debate público que se genera y que se ve, que se observa, que nosotros estimulamos, incentivamos y damos a conocer. Porque cuando nosotros damos a conocer el hashtag a primera hora, estamos poniendo una herramienta en manos de los ciudadanos, una herramienta que tiene una enorme visibilidad. Lo hemos explicado otras veces. Nuestro hashtag llega a los 15 millones de espectadores, 15 millones de personas que pueden pasar por ese timeline y que van a ver tus mensajes solamente con que lo utilices, ¿no? Por lo tanto, es una ventana de una altísima exponencia porque vosotros la creáis para eso. Pero en eso consiste pertenecer a esta gran familia. Por eso muchas veces decimos, aquí no importa de dónde vengas, aquí no importa lo que hayas hecho antes. Es verdad, evidentemente tenemos un marco, tenemos una forma de entender el mundo, de anhelar la defensa de los débiles, de que incluso nazcas en un lugar o en otro, puedas correr a la misma velocidad que aquellos que hayan nacido más favorecidos. Pero dicho eso, este es un espacio de convivencia, donde cabe todo el mundo, ¿no? En fin, bueno, para que se entienda la filosofía, yo creo que muchas veces lo hemos explicado y no, lo digo hoy que no ha surgido precisamente el debate, pero como en cierta forma pues hablaba de lo heterogéneo y de la necesidad de entender que la agenda setting es una cosa y la agenda cafetera pretende perseguir precisamente ese espacio de diálogo, ¿no? Bueno, yo creo que también aquí todos somos agenda cafetera. Al final intentamos llevar un discurso en el que vayamos un poquito más allá de la información general. He encontrado también que tiene bastante relación con el tema de Ecuador y un poco sobre la posible reconversión y la reconversión que ha habido, por ejemplo, en el caso de Brasil hacia la derecha, y es que el juicio a Temer y Dilma, titulaban algunos periódicos argentinos, dicen otro temblor de dimensión desconocida para Brasil, y es que aseguran que mañana empieza el proceso que podría derivar en la salida del presidente del poder, Temer, y es que el Tribunal Superior Electoral empezará mañana el juicio por supuesto abuso político y económico de la fórmula Dilma Rousseff, Michel Temer, durante la campaña de 2014, y veremos si sigue Temer en el poder en Brasil o bien vemos qué pasa en un futuro en este país, que seguiremos muy atentos, porque al igual que se siguió la actualidad en Brasil cuando, digamos, hubo esta especie de juicio de valor a Dilma Rousseff y que acabó con su dimisión, veremos también intentar ver qué pasará después, porque es tan importante la información de antes como después de una dimisión. Bueno, parecía que Fernando se estaba presentando a la presidencia del APM, ¿no? Una cosa así. Qué cachondo. Ya me has dado... Te voy a echar en el café un productito que me he traído. Yo tengo que decir una cosa, desde que ha venido Emilio tenemos un toque mayor de felicidad y de humor, De humor, sí, sobre todo de humor. Sobre todo mayor, ¿no? Sobre todo mayor. Que no lo digo de verdad. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Creo que... A pesar que con lo que decía yo. También, pero en la sociedad española hay una especie de incapacidad de diálogo que tiene que ver con su historia reciente, de cosas que no se dicen, de cosas que no se hablan, ¿no? Y además eso ha llevado de alguna manera a una incapacidad de autocrítica, ¿no? En muchos sectores. Yo entiendo que a veces, pues, aunque sean los tuyos, cuando hacen cosas que no deben, pues hay que ser, para mí, más fieles a las ideas que a las organizaciones, ¿no? Y en todo caso, en ese intento por desentrañar la verdad, y ahí es donde uno se ve realmente si resiste, ¿no? Yo creo cuando es fiel a esa cosa, con todos los matices que podamos llamar objetividad, ¿no? Pero cuando es capaz incluso de ir más allá de sus propios sentimientos o de sus filias, ¿no? Para tratar de mirar un poco más allá. Y eso es algo que se hace muy poco, ¿no? Yo me conformo, ¿no? Este programa no persigue la objetividad, porque efectivamente, como dices, es técnicamente imposible la objetividad como concepto, pero sí persigue la honestidad. Y sobre todo habrá días, lo hemos explicado muchas veces, y esto se lo decimos muchas veces a los mecenas, ¿no? Habrá días que el programa te guste más que otros días, pero confiamos en que la globalidad del mismo, el espíritu que compartimos de diálogo, de comprensión del mundo, de intento de comprensión, de ir más allá, de espíritu crítico, pues esperamos que la globalidad del programa pues te sea lo suficientemente satisfactoria como para decir, pues mira, no me gustan, hay ciertas cosas o ciertas posiciones que no me gustan, pero la globalidad del programa pues hace que me guste. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Hardy Useful cuando está tranquilo y de pronto pues se encuentra con que el mundo a veces le da sorpresas?
Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Venga, Hardy, que es lunes y tienes que prepararte para la semana. Una radio diferente y llena de noticias y de blues. ¿Te está dando agorafobia? Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en la red. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía aquí en Los Límites de Sherwood. Muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible este programa, participando cada mañana en el mismo a través de esta gran asamblea que se produce en torno al hashtag y también en torno al programa. Y desde luego, como no, muchísimas gracias a todos aquellos que os hacéis mecenas, que hacéis posible que el proyecto sea una realidad sostenible. Porque tenemos un montón de proyectos y para llevarlos a cabo se necesita vuestra ayuda. Así que la cafetera, radiocable.com/mecenas. radiocable.com/mecenas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós, Emilio, María, gracias. Adiós a todos. Y bueno, especial felicitación a Marla Singer, que hoy es su cumpleaños. Marla Singer, feliz cumpleaños. Y Johnny Congo, que ha sido su cumpleaños este fin de semana, así que... Y yo pido a alguien, por favor, que envíe un jingle diferente. ¿No te gusta? Yo soy la resistencia a este jingle. No te empieces a sumar porque además eso me pasa por alimentarlos en antena, porque algunos que sí oían algo raro pero no habían verbalizado cuál era su discrepancia y entonces a medida que vamos a dar, ahora ya tú también, bruto, hijo mío, ¿no? Tú también te sumas. Emilio, te estaba preguntando. Yo me sumo, bueno, pues no sé, no es lo que más me... Bueno. Feliz cumpleaños. Me motive, pero bueno. Marla, y feliz cumpleaños a todos los que estéis en este proceso. Adiós, cuidaos. Que lo paséis bien. Adiós. Hasta mañana. Buenos días. Los viejos pensadores definían, Epicúreo, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más.